Hola, mucho gusto. Soy la doctora Joana Guerra, intensivista pediatra, y estamos el día de hoy con el doctor Fernando Puig Durán. Aquí el doctor fue un exalumno mío hace ya muchísimos años. Hoy en día tengo el orgullo y el honor de presentarlo como neonatólogo pediatra. Y si gustas decir algo de ti o presentar tus credenciales, Puig. Claro, con gusto. Pues antes que nada, pues una alegría volver a estar con usted. Y en cuanto a lo que son mis credenciales, soy pediatra neonatólogo, fui egresado de lo que es la UNACH, todo lo que sería mi carrera la he formado en esta institución, desde lo que es el área de especialidad y subespecialidad en el Hospital Pascasio Gamboa. Ok. Bueno, pues aquí en referente a la neonatología, quiero que nos platiques un poquito, si puedes, cosas que son las prioritarias que las mamás, sobre todo las primerizas, tenemos que saber, Claro. ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que lo ideal es dar pecho. Ujú. ¿Cuándo sé que mi pecho es suficiente para mi bebé? Sobre todo hablando desde recién nacido. Claro, aquí para lo que es la lactancia, una parte muy importante, y eso porque es un tema muy importante justo en las mamás primerizas, es hablar que deberíamos de tener como una plática prenatal para saber qué hacer y cómo empezar a adecuarnos a lactancia. Porque al ser mamás primerizas normalmente tienen mucho problema desde la técnica, las posiciones, el qué van a consumir, el cómo tratar de fomentar esa lactancia. Entonces, realmente aquí es donde viene mucho el problema y las dudas de qué voy a hacer, porque como no tenemos a veces esta orientación y nos preocupamos por otras cuestiones, cuando llegan y se enfrentan a la situación, lo ven como un problema y no como que realmente es algo natural o algo esperado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Básicamente, como mamá, tratar de acercarme a un profesional, ya sea a un asesor de lactancia, a mi pediatra de confianza o al neonatólogo que haya recibido a mi bebé. El objetivo aquí sería que me den una capacitación de cómo puedo empezar a darme cuenta si estoy haciendo bien todos los procedimientos de técnica y qué tanto puede ser mi producción. Una parte importante y que luego sucede mucho en esta etapa de la lactancia es el proceso de ansiedad con mamás. ¿Por qué? Porque como son mamás primerizas, quieren estar observando cantidades y queremos empezar a hacer mediciones de si lo estoy haciendo bien, qué tanto lo estoy haciendo bien. Entonces, en cuanto a lo que es la lactancia, sí es recomendable un poco relajar esta situación de la ansiedad, enseñar que es un proceso lento, que no inmediatamente naciendo el bebé voy a tener ya el seno congestionado de lo que es el leche como tal, y que conforme van pasando los días va a existir lo que son producciones, ¿no? Y que vamos a tener diferentes etapas en esa lactancia. Y que de recién nacido no necesitas 5 onzas para llenar, ¿no? Así es, que realmente queremos desde el primer día que el niño esté lleno, esté empezando a verse gordito, que tengámoslo comiendo como que constantemente en cuanto incluso a meterle fórmulas, ¿no? Tenemos que enseñar que el cuerpo humano es tan sabio que poco a poco va a ir produciendo conforme van las necesidades del bebé. Claro, dentro de esto hay una vigilancia estrecha de que si no se está orinando bien, que esté estable, que tenga pues todas sus condiciones generales pues lo mejor posible, ¿no? Y esa es una pregunta, justamente, ¿cómo me doy cuenta que mi pecho no es suficiente o que debo complementar con fórmula? Ok, aquí es básicamente vigilar lo que son datos de cómo está hidratado mi bebé, los niveles de glucosa que pueden estar, que normalmente ocurre después del nacimiento. Tenemos un periodo de vigilancia al momento de nacer en el hospital normalmente, donde estamos observando estos niveles y aparte las frecuencias de micciones que pueden empezar a tener nuestros bebés. Normalmente cuando no se llenan mucho están irritables, por cualquier momento están solicitando el pecho y si no hay un buen agarre o no tengo una muy buena producción, el niño empieza a tener, después del periodo de irritabilidad, decaimiento en cuanto a su actuar. Se pueden estar más hipoactivos, más dormilones, empiezan a espaciar el tiempo para comer. Entonces, esta parte sí es importante porque nos habla de que van perdiendo lo que son niveles de glucosa, estados de hidratación y ahí sí puede haber estado de gravedad. Aquí entonces lo importante es verlos activos y que estén tratando de pegarse lo más pronto al pecho. ¿Y al cuánto tiempo? Que esa es una pregunta que yo creo que todas las mamás tienen, que es de las que más me hacen, no sé si a ti también, es al cuánto tiempo de que mi bebé no ha tomado pecho o fórmula, y si nos dice la diferencia, debo ya despertar o asustarme porque mi bebé no despierta. Claro, en cuanto a lo que es el seno,
Lo ideal es que lo tratemos de dar cada hora y media o cada 2 horas. ¿Por qué? Porque la digestión es muy rápida. Y aparte, como no estamos teniendo una producción en forma inicial abundante, lo tengo que estar estimulando para que vayamos tanto produciendo más como para que se mantenga con sus niveles adecuados. Ahora, la fórmula cambia un poquito porque son mayor cantidad, más espesa y normalmente vamos a tardar hasta 3 horas para que haga esta digestión. Entonces, yo recomiendo siempre que reciba un bebé es que procuren estarlo pegando a lo que es el seno materno cada hora y media, cada 2 horas y la formulita cada 3 horas aproximadamente. Y si mi bebé no despierta a las 3 horas, porque hay bebés que no despiertan a las 3 horas. Ahí sí hay que tratar de insistir. ¿Por qué? Porque hay bebés que incluso en sus primeras horas de vida pues acaban de pasar este proceso de nacimiento y que va a disminuir lo que es un poco su actividad. Entonces sí tengo que tratar de conservar lo que es su alimentación. Y otro punto importante es enseñarle a los papás los datos de alerta de cómo puedo saber si ya tiene hambre mi bebé o no. Esa era la siguiente. Ajá. ¿Por qué? Porque normalmente nos esperamos, ¿no? Y hasta el bebé que llora. hasta que llora. Y muchas veces el bebé a las 2 horitas ya se empieza a mover, empieza a abrir los ojitos, empieza a buscar el movimiento de cabeza hacia los laditos y el papá es de, o la mamá está tranquilo. Entonces de ahí no hacemos nada y después el bebé empieza a buscarse lo que es la manita para tratar de chupar. Este ya es un segundo aviso de que tiene hambre. Ajá. Y el último es cuando es el llanto. Al llanto. Entonces el niño ya está irritable, está llorando y cuando queremos acercarlo al seno materno, y ese es uno de los errores, está histérico y ya no se pega. Yo me pongo igual cuando tengo hambre. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente empieza a haber un rechazo hacia este proceso porque lo toman como un estímulo negativo, ¿no? De que solo me lo dan cuando estoy ya irritable, enojado, ¿no? Y de ahí viene entonces la cuestión que dicen muchas las mamás es que me rechaza el pecho. Así es, porque aparte entra el proceso de desesperación materna. Ajá. De ya le ofrecí, hice todo lo posible para que lo agarre, aparte si eres mamá primeriza y el pezón no está bien formado o esto de la técnica no te sale bien al inicio, pues obviamente se vuelve un combo para que se desesperen más y digan, no, ya denle la fórmula, ¿no? ¿Y cuál sí sería muestra de que la lactancia materna o la fórmula no le está cayendo bien a mi bebé? La lactancia materna es muy raro realmente que tengamos un inconveniente en cuanto a la alimentación y esta parte sí hay que dejarla muy en claro. ¿Por qué? Porque normalmente en cuanto a lo que son familiares, específicamente abuelitas, tíos, el vecino, cuando es de se te va a cortar la leche o le está cayendo pesada la leche materna. Y esto no es cierto, ¿no? Incluso cada mamá va produciendo la leche que le corresponde a su bebé por forma química. Entonces, es muy probable que no vaya a haber tantos problemas, salvo en cuestiones muy específicas. Ahora, en la fórmula sí es más común que tengamos problemas. Por ejemplo, que empiecen a tener reflujo, que empiecen a tener cólicos, que empiecen a tener distensión en la pancita, es decir, que se pongan globocitos, ¿no? Y que no puedan sacar esos gasecitos. Esa es la parte en donde podemos decir la fórmula no está favoreciendo. Y los reflujos que van a ser como vómitos. Ya que hablamos de eso, platícanos un poquito de el reflujo es normal, no es normal, cuándo sí podemos esperar, cuándo sí tenemos que decir, ¿sabes qué? Urge que lo vea un médico, que lo vea mi pediatra. Claro. En cuanto a lo que es el reflujo y bueno, todas las alteraciones intestinales, ahora hablamos de lo que es el eje intestino-cerebro y tenemos diferentes formas de manifestación. Primero hay que saber que un recién nacido, a pesar de que nos digan que ya es de término, que completó las semanas de gestación, no es como tal un ser humano del todo maduro. Todavía le falta un proceso de crecimiento y adaptación en los órganos. Entonces, uno de los principales es el sistema digestivo y dentro de estos la manifestación de que hay cierta inmadurez es de que pueden llegar a presentar el reflujo. Ahora el reflujo va a ser esta secreción como tal de regresa la leche. Es regresar la leche, exacto. Entonces regresa la leche y lo va a hacer pero de forma esporádica. Normalmente pueden ser 2 a 3 veces en el día. Tiene mucho que ver si realizamos lo que es el retirar adecuadamente el aire después de cada alimentación o la posición. Muchas veces inmediatamente le dan de comer y lo acuestan. Entonces, obviamente, con gases lo que hace es
regresar. Como después de aventarte un chorro de taquitos y acostarte y sientes la comida hasta por acá. Literal, así. Entonces es como ese reflujo, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer las mamás? Es avisar únicamente a su pediatra de lo presentó, como para empezar un periodo de vigilancia en cuanto a cuántas ocasiones están ocurriendo. Y después de eso, acudir a sus revisiones constantes para saber si hay repercusiones en peso, en talla, si hay algún dato que me llame la atención, como por ejemplo posiciones, que tengamos esta posición de que la cabecita vaya hacia la parte posterior, como rechazando o tratando de respirar mejor. Entonces, esas situaciones, ahí sí puedo empezar a pensar que hay alguna enfermedad por reflujo, que aquí ya le agregamos la palabra enfermedad por reflujo, que van a ser mayores vómitos más seguidos, que suelen ser con mayor fuerza, en mayor cantidad y que normalmente tienen repercusión en el crecimiento del bebé. Entonces, esta es la parte que tenemos que empezar a vigilar, pero sí dejar a mamá tranquila de que normalmente van a presentar todos los bebés, casi hasta un 80%, sus reflujitos ocasionales. Y no hay que alarmarse. Y que no hay que alarmarse por eso. Y respecto al cólico del lactante, porque como sabemos, todos los niños pueden tener el cólico por parte del proceso de maduración. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cuándo pienso que es cólico? ¿Debo tratarlo? ¿No debo tratarlo? ¿Cuándo me debo asustar? ¿Cuándo no me debo asustar? Esta es de las preguntas más comunes, porque son las que luego nos ponen así como de, otra vez está llorando, ¿no? Y tenemos mucho en la idea ya vendida de que todo es cólico, o que cualquier llanto que no puedo solucionar o que no puedo mitigar rápido es cólico. Y la verdad es que no es así. Cólico lo vamos a encontrar normalmente en base a que son un niño que está llorando más de 3 horas, que se repite 3 veces en el transcurso de una semana, que persiste a los 3 meses de edad. Pero también tenemos que entender que hay periodos de irritabilidad normal, que el niño no va a tener ningún inconveniente con la toma, va a estar comiendo bien, va a estar sacando gasecitos, la pancita va a estar blandita y únicamente el llanto es como este periodo de que no puede descansar. ¿Cuándo puedo pensar que sí es un cólico? Normalmente se ponen muy duritos, que le llamamos que están muy hipertónicos, flexionan lo que son las piernitas hacia la pancita, el abdomen se pone muy duro y no logramos identificar que estén canalizando a veces adecuadamente los gasecitos y se ve la pancita muy globosita. Entonces ahí podríamos pensar que son cólicos. Pero tenemos que valorar esta parte y enseñarles a papás que no se desesperen y que de primera instancia cualquier llanto piensen que son cólicos, más los nocturnos, porque los nocturnos son como de tenemos que darle algo porque tiene cólicos y a veces solamente es un periodo de irritabilidad normal porque están más activos en ese periodo de tiempo, ¿no? O sea, los bebés suelen estar más despiertos en la noche y pues más dormiditos en lo que es el transcurso de la mañana. Ok. Cambiando un poco el tema, pero algo que es muy importante, quiero que nos enfoquemos un poquito hacia todas mis mamás y todas tus mamás primerizas que nos vean. ¿Qué es recomendable? ¿Cada cuándo y cómo es recomendable el baño en el bebé? Porque son preguntas que la verdad es que la mayoría de las mamás las tenemos cuando recién nace el bebé, ¿no? Entonces, si nos puedes comentar las sugerencias del neonatólogo respecto al baño. En higiene como tal, son cosas muy básicas, muy sencillas, pero como decimos, casi nadie nos dice porque todos los damos por hecho. Entonces, normalmente hay que pensar que la piel en esta etapa es muy sensible y que no es necesario que tengamos que estarle aplicando muchas cosas a la piel porque al contrario, hay que dejar que vaya madurando. Entonces, lo único que podemos recomendar en el baño es que sean espaciados. Actualmente se recomienda que sean de 2 a 3 baños en la semana. No va a ocurrir nada si no lo baño todos los días, aunque tengamos muy adjudicada la cultura de bañar todos los días o bañarnos todos los días. En los bebés no pasa nada. Y al contrario, le permitimos que vaya teniendo esta madurez tanto en las glandulitas sebáceas y que no tengamos tanto problema, por ejemplo, de dermatitis en la pielecita, porque al querer tenerlos tan limpios, empezamos que con jabones especiales, que con cremas especiales, que el perfumito que me dieron en el baby shower. Entonces, todo eso puede alterar pues la piel. La recomendación es esa, 2 a 3 veces a la semana, un jabón neutro, no perfumes, evitar por el momento o de forma inicial lo que son cremas y también el uso de perfumes. Procurar y saber que ellos tienen un olor completamente natural
y que su pielecita se va a mantener hidratada por el simple hecho de que todavía está en proceso de desarrollo, y que la limpieza es únicamente solo para el exceso de sudoración que llegan a presentar. Que realmente los bebés casi no. Que no la llegan a tener en tanta cantidad. Y el baño del cordón, la limpieza del cordón umbilical. Esta sí es una batalla diaria porque está muy adjudicado que le pongamos que cremas, que alcanfor, que les pongamos, canicas. No sé, sí, aparte de ponerle utensilios para que no haya hernias, ponerle que mertiolate, cosas que cambian la coloración, que eso sí es importante. Evitarlo para que sepamos si hay alguna complicación. Entonces solamente debe ser agua, jabón durante el baño y mantener lo más seco posible el cordoncito, justamente para que se deshidrate y caiga pronto. ¿Y al cuánto tiempo debe de caer? Más o menos entre 7º a 15 días de vida. Si hay un retraso, sí tendríamos que acudir pues a sus revisiones para identificar que tengamos una buena inmunidad y por qué se está retrasando. ¿Y hay algo que tengo que esperar en cuando cae? O sea... Sí, esa parte es de mucha duda, porque se espantan que haya secreción, que haya sangrita, que a pesar de que hayan pasado ya 4 días, todavía mancha alguna gasita que le dejan ahí como testigo. Eso es esperado completamente porque es un periodo de cicatrización. O sea, es una herida que está cerrando poco a poco y que no va a ser de un día para otro. Pero es importante saber que no tiene terminaciones nerviosas, entonces como tal, aunque sangre, no les está doliendo. Exacto, no hay dolor, no hay riesgo de que se vayan a desangrar. Exacto. Porque ya cicatrizó y ya no significa o es muy raro que vaya a haber un proceso infeccioso. Y ahora, ¿cuándo sí me preocupo? ¿Cuándo me voy a preocupar de que el cordón esté con malas condiciones? Una, que empiece a haber una coloración cambiante, y por eso es importante no colocar cosas de color en el cordón, para ver si todo lo que es la periferia del cordoncito empieza a tener coloraciones como sonrosadas o que empiece a ser colorado como tal, porque eso me puede hablar de inflamación, que duela al momento de tocarlo o que empiece a haber mal olor, que ya esta es una parte importante, o que tenga una secreción que se está produciendo en mayor cantidad. Ahí es cuando tengo que acudir a revisión. Ok, entonces, cambiando un poquito hacia las condiciones que... algo más que quiero hablar del recién nacido, lo amarillo, lo ictérico. ¿Cuándo debo preocuparme? ¿Cuándo debo vigilar? Y si los baños de sol se hacen, no se hacen, ¿qué es la sugerencia de cuándo asustarme? Ok, cuando están amarillitos, que están ictéricos, es una recomendación que todos debemos de hacer antes de que el paciente se vaya de alta. ¿Por qué? Es muy común que el bebé vaya a tener una ligera ictericia. Es esperada que la puedan presentar casi hasta el 80% de mis bebés y no va a pasar nada y va a transcurrir de forma normal. Pero, ¿por qué? Porque es parte de su madurez hepática, de su desarrollo. Pero sí tengo que informar a los papás de estar pendientes de los datos de alarma de esa ictericia. ¿Por qué? Porque hay bebés que la van a presentar de forma inmediata después del egreso y eso no es normal. Entonces, si estamos hablando que antes de los 3-4 días, que sería la aparición más esperada, veo que antes de ese tiempo mi bebé se está poniendo muy amarillo, hay que acudir a una revisión pronta. Ahora, si ya pasaron los 3-4 días, ¿qué tengo que estar vigilando? Que mi bebé esté activo, que esté comiendo adecuadamente, que la coloración sea tenue y que no afecte tanto mucosas como los ojos, el paladar, que no se me quede dormido mucho tiempo, porque ahí debería acudir para ver cuántos son mis niveles de bilirrubina. Recordemos que el problema de la ictericia no es que se vea amarillito, el problema es que si los niveles son muy altos de las bilis, que es lo que me da la coloración, me puede llegar a generar daño neurológico. Y ese pequeño dato de que se me escape cuánto tiene y si le toca o no tratamiento, sí puede repercutir el resto de su vida, porque podemos afectar desde su desarrollo cognitivo hasta el desarrollo visual y desarrollo auditivo. Entonces sí es importante. ¿Se hacen baños de sol? ¿No se hacen baños de sol? Baños de sol no están recomendados. Como decimos, la piel todavía es muy sensible. Anteriormente se dejaba como una técnica para disminuir la ictericia. Sin embargo, se ha visto que hay más riesgo de quemaduras solares y pues obviamente no está controlada la exposición. Y si no la hacemos también de forma adecuada, lo ponemos, 12 del día, directamente al sol, al ratito el niño viene con quemaduras severas. Entonces mi bebé tiene ictericia, nuestro paciente tiene ictericia, se hacen los laboratorios, ¿no? Porque, ictericia, como dijimos, peligrosa, patológica, lo que sea. Y hay que acudir con nuestro neonatólogo, con nuestro pediatra,
y digamos que salen niveles de gravedad. Ok. ¿Cuál es el tratamiento que se indica y si puede ser en casa o tiene que hospitalizarse a fuerza? De aquí viene un poquito lo del manejo de los baños de sol. ¿Por qué? Ajá. Porque el tratamiento es fototerapia. Fototerapia básicamente es colocar una luz directa hacia lo que es mi bebé, que va a ayudar a degradar esta bilirrubina y hacer que baje en cantidades pues rápidas. Ese es el tratamiento. Ahora, el punto de ponerle la fototerapia tenemos que valorar porque hay niveles o intensidades para poderla aplicar, ya sea una fototerapia simple o una fototerapia intensa o intensiva en este caso, dependiendo de los valores. ¿De qué va a depender? De que cuando el médico pediatra o el neonatólogo vea a mi bebé, diga, esto es de gravedad para compromiso neurológico o, ¿sabes qué? Vamos a trabajar de forma no preventiva, pero intervenir antes de que se vuelva algo más grave. Y podemos hacer manejo hospitalario si es algo de mucha severidad y en algunos casos se podría hacer manejo en casa. Eso sí, siempre tiene que estar supervisado por el médico a cargo para que podamos tener como que el manejo adecuado, porque no solamente va a intervenir el hacer la fototerapia, sino recordar que vigilamos que coma bien, que esté bien hidratado y que no empeore estando en este manejo. Perfecto. Cambiando un poquito el tema hacia del niño sano, háblanos un poquito si mi hijo es prematuro o si mi hijo fue prematuro, ¿qué cuidados en casa debo tener? Ok. Si mi hijo fue prematuro, lo más importante es que tengo que saber primero que en qué condiciones fue el nacimiento y cuánto tiempo estuvo en la hospitalización si la requirió o si no, a partir de que yo sé que nació antes del tiempo de vida, empezar a llevar sus seguimientos de forma adecuada. ¿Por qué? Porque aunque no es siempre un niño enfermo, porque a veces los papás catalogan que el hecho de que sea prematuro es un niño con una enfermedad, no siempre lo es, pero sí son niños que tienen que tener mucha vigilancia y cuidado. Desde el aspecto del neurodesarrollo, desde el aspecto de lo que es el área nutricional para llevarlos a un buen desarrollo en cuanto a ganancias de pesos, ganancias en talla y identificar que no sean propensos a enfermedades como por ejemplo respiratorias, que como todavía está en desarrollo el aspecto pulmonar, son más factibles de poderlas presentar. Entonces son como los cuidados que tenemos que tener en casa. De ahí, si ya lo fue digamos que un prematuro tardío, que estamos hablando arriba de las 36 semanas, prácticamente es solamente vigilancia en condiciones muy similares a un bebé de término. Si es un prematuro más pequeño que requirió hospitalizaciones, tengo que saber si hubo secuelas, qué secuelas pudieron haber existido durante el tratamiento y si no las existieron, su vigilancia constante con el médico neonatólogo o pediatra que sea de su confianza. ¿Los tamices son diferentes en el prematuro al niño recién nacido sano? Bueno, de término más bien, perdón. Como tal, no. Aquí lo que tenemos que hacer es vigilar lo que son los tiempos en los que los vamos a tomar y saber que tenemos que hacer la valoración completa. Tamiz metabólico, tamiz auditivo, tamiz cardiológico, el tamiz oftalmológico y el de cadera. Entonces, estos son muy importantes en la vigilancia tanto de prematuros como de términos para saber que todo va bien. Hay que recordar que el tamizaje no es como tal el decir, ¿para qué se lo hago si no tiene nada? El punto es justamente garantizar que no hay nada malo en el bebé para continuar pues con mucha tranquilidad en su seguimiento. ¿Y las vacunas son diferentes? Las vacunas tampoco son diferentes. Anteriormente habían límites en cuanto a pesos. Actualmente empieza ya a cambiar el esquema de vacunación y se está tratando de tener como que el esquema lo más completo posible, aunque todavía no alcancen lo que antes decían, el peso de 2 kilos. Ok. ¿Cuándo, o más bien la pregunta es, ¿cuándo sé o cuándo tengo mayor riesgo de que mi bebé al nacer sea internado? Mientras mayor prematurez tenga. Entonces, por eso es muy importante el control prenatal. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si tenemos riesgos tanto maternos, que esta es una parte muy importante en neonatología, saber los riesgos maternos, cómo se desarrolló mi bebé, los estudios de ultrasonido o los estudios genéticos que se le pudieron haber realizado durante el control prenatal y en base a eso saber si hay algo que me llame la atención a su nacimiento.
desde que venga con alguna cardiopatía, alguna malformación pulmonar, alguna malformación digestiva o algún síndrome que se haya podido detectar. Si no hay ninguno de esos riesgos, ver mamá, qué problemas tenemos. Hay diabetes, hay hipertensión, hay hipotiroidismo, ver qué otra parte nos puede llamar la atención. Y en base a todo lo que tengamos con esta información, establecer un riesgo para mi bebé. Y el otro es que mientras más temprano sea el nacimiento, pues obviamente es más probable que mi bebé quede hospitalizado. Ahora, si mi bebé llegó a término, no significa que todo va a salir al 100%. Siempre va a haber un factor de riesgo porque la etapa de transición justamente es eso. Y no todos mis bebés se van a adaptar adecuadamente al momento de nacer. Algunos pueden tener problemas para respirar, algunos no pueden hacer el esfuerzo adecuadamente, o factores como por ejemplo polidramios o oligohidramios, que es mucho líquido o poco líquido en la pancita de mamá, pueden afectar también su procesión en lo que es la transición del bebé. ¿Y qué sugerencias das a las mamás? Que creo que ya la dijiste, pero quiero que quede muy especificado a las mamás que van a nacer a su bebé. Uno, lo que es el control prenatal. Con su ginecólogo de confianza. Cada vez tratar de que pues sea como que deseado este embarazo y que no sea más como una situación incidental. Y el segundo punto es que a cierto tiempo, cuando ya se va a planear el nacimiento, acudan a una cita prenatal con su neonatólogo para que les informe, les aclare dudas. Tratemos de quitar estos periodos de ansiedad, porque es muy común que mamá sí lleva todo el control prenatal, pero al momento de que llegan al parto, a la cesárea, no saben qué va a ocurrir. Entonces van con un esquema totalmente bloqueado de, bueno, ¿y qué va a pasar en el momento? ¿No? Entonces esta consulta les sirve mucho para explicar qué va a suceder, qué hay que esperar, cómo voy a funcionar o cómo va a trabajar el neonatólogo para tratar de mantener ese vínculo con mamá. ¿El apego al nacimiento se hace? ¿No se hace? ¿En todos los pacientes no se hace? No, actualmente es, y no es actualmente, realmente es algo natural que se debe de hacer de forma rutinaria. ¿Por qué? Porque al final estamos 9 meses en el vientre materno. Al momento de nacer, justamente el pasarlo al apego con mamá le va a favorecer para control en frecuencia cardíaca, temperatura, sentir el apego con mamá, y las bacterias también que tenemos de mamá ayudan a colonizarlo justamente para protegerlo hacia un futuro. Obviamente no lo llegamos a hacer en todos los bebés justamente por las condiciones de nacimiento. Si mi bebé nace, tiene buen esfuerzo respiratorio, una buena coloración, un buen tono, no hay contraindicación para que lo hagamos directamente. Pero si mi bebé nace con algún compromiso para respirar, está flacidito o no tiene un buen color, sí primero damos una asistencia. Después de asistirlo, si todo mejora, entonces ya podemos intentar nuevamente el apego con mamá. Pero eso es, en la medida de lo posible, tratar de realizarlo, o lo tratamos de realizar. ¿Alguna sugerencia, ya por último, que quieras dar a los papás respecto a sus hijos, primer hijo, segundo hijo, tú como neonatólogo, de experiencias que hayas tenido, algún consejo que nos des? Sí, primero tratar de acercarse a profesionales, porque luego ahorita pues tenemos la moda de que todo lo queremos ver en redes sociales. Es que TikTok me dijo que... y entonces aquí genera mucha ansiedad y muchas dudas. Entonces sí, tratar de buscar estos espacios donde voy a tener información, pero al final también llegar al área de la consulta con sus médicos para que terminen de complementar la información y disminuir estos niveles a veces de ansiedad que tenemos. Porque normalmente, más para mamás primerizas, esta ansiedad es lo que nos genera buscar muchos problemas en nuestros bebés que hasta cierto punto son normales en su desarrollo. Entonces sería eso, y pues obviamente el estar siempre en contacto con su médico en lo posible. Perfecto, pues gracias por venir, gracias por tu espacio y por tu tiempo, y cualquier duda que tengan respecto a neonatología, con mucho gusto el doctor nos puede resolver dudas que tengamos. Claro. Y si hay algún tema en especial que quieran ver, también en otra ocasión lo invitamos de vuelta. O si no me lo quieren ver. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.